Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Le voy a pasar la palabra a Juan Carlos Escrepante, que es el director del instituto. Hola, muchas gracias por participar. Les queremos agradecer a la Fundación Sijuso y al Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez por este espacio, por la posibilidad de entrevistar al doctor Sergio Morano, quien nos va a ilustrar con sus conocimientos de derecho tributario. Y cualquier duda que vayan teniendo la pueden ir escribiendo en el chat o levantan la mano y les damos participación. Le doy la palabra a la doctora Giordano para que lea sumariamente su currículum y le dé la palabra a él, así podemos comenzar. Gracias, Juan. Bueno, nosotros hoy tenemos el agrado de tener a Sergio Morano. Él es contador, abogado, con más de 25 años de experiencia en el ámbito jurídico y contable. Es contador del año 97 de la Universidad de Morón. Es abogado recibido en el 2009 de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Tributario recibido en el 2003 de la Universidad de Buenos Aires. También hizo un curso de posgrado en Derecho Tributario en el 2002 en la Universidad de Salamanca. Actualmente está como carrera docente en la Facultad de Buenos Aires y desde el 2011 se desempeña como auxiliar en diversas cátedras relacionadas con el derecho tributario. También tiene varias publicaciones en las que contribuyó, entre ellas podemos hablar del Tratado de Jurisprudencia y Doctrinario del 2010, en el actual régimen penal tributario a la luz de la jurisprudencia del 2020, el Tratado de Derecho Tributario, Procedimiento y Administración Tributaria en el 2021, también hace compliance fiscal, que se llama el libro Bases para su análisis integral del 2023. Él actualmente está trabajando en el estudio jurídico contable Morano y Asociados y es director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de La Matanza desde el 2018. Así que, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, lo dejamos a que hable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá yo desde Villaluro, ¿eh? Hoy estoy en la parte oeste, pero un poquitito más alejado de ustedes. Es un gusto participar de este encuentro, agradeciéndole a la Fundación Sijuso, bien, por haberme permitido vincularme con ustedes, con el Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, a su presidente, a sus autoridades, eh, a vos, María Laura, a Juan Carlos, bien, a Victoria, bien, por permitirnos acá compartir un poco de esto que hacemos cotidianamente, que es el derecho tributario, y bueno, charlar un poco de lo que es el régimen penal tributario, algo relacionado con moratoria, fallos alfa shipping y demás. La idea es tener esta charla y compartir un poco estas particularidades que, digamos, en un análisis de fondo puede terminar siendo todo un cuatrimestre en una carrera universitaria o de posgrado. Así que bueno, trataremos de darle el material y comentarles que esta es una charla, digamos, dinámica. La idea no es monopolizar el discurso, sino que interrumpirlo, preguntar, debatir en todos aquellos que crean y lo consideren. Así que créanse con el derecho de interrumpirme cuando lo deseen, en pos de hacer de este encuentro algo lindo, no que sea tan monótono. Así que bueno, Laura, cuando quieras empezamos a compartir el Cuarto. material, que te pido por favor que se lo compartas a la gente, a tu gente del colegio, a los que deseen, digamos, el conocimiento, mucho o poco está para ser socializado y la idea es compartirlo, porque todo esto Perfecto. también no es más que el trabajo que han hecho otros y que uno ha recopilado y ha leído y nadie es el dueño del conocimiento. Así que bueno, así como el título lo dice, empezamos un poco con lo que es el régimen penal tributario, blanqueo, RIGI, bien, un poco, digamos, la idea es poner dentro de lo que es el régimen penal tributario las cosas que son propias de la coyuntura actual. Por eso hablamos de blanqueo, vamos a hablar moratoria. ¿Y por qué vamos a hablar también de esto? Lo vamos a traer a colación porque hoy nos está permitiendo fugarnos del proceso penal tributario, o por lo menos suspenderlo. Por lo tanto, es importante traerlo a colación. Traemos el RIGI, que si bien decimos que tiene que ver con el régimen penal tributario, no sé si tiene algo que ver de manera puntual en lo que respecta a este régimen que tantos beneficios otorga y veremos tantos beneficios tributarios otorga
y hay que ver cuánto beneficio económico provee, ¿no? Eso es un tema que se irá viendo, y la cuestión de compartirlo muy sucintamente, porque todo va a ser sucinto, pero bueno, por lo menos dejar los lineamientos. La idea es que el RIGI otorga beneficios, y los beneficios, su uso fraudulento o su obtención fraudulenta se encuentra penado por el régimen penal tributario. Por eso digo, bien, entonces, bien por su existencia, bien por los beneficios, pero digo, sepan algo, que hay una posibilidad de incumbencia laboral. Bien, uno cuando habla desde el lugar que me toca muchas veces del Colegio de Abogados de Matanza, lo que buscamos es darle al profesional la posibilidad de que tenga una herramienta adicional más allá de aquellas incumbencias que tienen, que el derecho tributario hoy lo estaría otorgando. Así que bueno, este es un poco el concepto, así que vamos pasando, pasemos a la primer filmina. Laura, si es tan amable. Ahí se ven. Bien, vamos a ir hablándolo, ¿no? El derecho penal tributario, un derecho penal hoy simbólico, que termina con muy pocas condenas, satisfacción de una necesidad de acción. Lo detallo, y ahora entro un poco en lo que es la dogmática de estos asuntos. Están más orientados a la conciencia o la mente de la persona, es un instrumento de política fiscal destinado a recaudar. Creo que esto es lo más trascendente, y ahora lo vamos a traer a colación. El derecho penal tributario es un derecho penal simbólico, en su consecuencia, como una función no legitimante del derecho penal. El derecho penal, ¿como qué? Como última ratio, como última intervención estatal, no como primera. ¿Y por qué decimos que es simbólico y es primera? Hoy estamos hablando que cualquier hipótesis de evasión que supera 1,5 millones de pesos, 1,5 millones de pesos, ¿no? Que después cuando veamos un poco la evolución del derecho penal tributario, cuando fue sancionado en la década del 90 por la ley 23.771, eran hipótesis de evasión simple de $100.000. Hoy, según donde nos paremos, 12 millones, 12 millones de pesos, ¿no? 12 millones de pesos. Eh, y en materia, y como evasión agravada, $1 millón. Bien, entonces, los números son muy disímiles a los que son hoy. Perdón, no, 120 millones de pesos y 1.200 millones serían a valor de hoy. Veamos un poco qué es lo que se buscaba con el derecho penal tributario, perseguir y eventualmente, digamos, sancionar, reprimir aquellas grandes evasiones, no la evasión chica, porque terminamos utilizando el régimen penal tributario eh, como un medio coercitivo, como una manera indirecta que tiene la administración de poder compeler al contribuyente a recaudar aquellos tributos que se encuentran adeudados o que pueden haber sido materia evasiva. Pero ¿por qué suma? Por una suma que hoy supera 1,5 millones de pesos. Estamos hablando de $1.300. Hoy digamos que cualquiera que va de $1.300, hoy podría ser pasible de una persecución penal en materia tributaria, ¿no? Un tema bastante, bastante raro, y uno dice, ¿es verdad que esto ocurre? Y acá donde vamos, que es un derecho penal simbólico, porque ¿a dónde lo llevamos? Nos llevamos al punto de decir, ¿cuántos contribuyentes son sancionados realmente por evasión tributaria? Realmente cuesta hacer memoria, habría que buscar en las estadísticas y decir, a ver cuánto hay, a ver cuántos sujetos fueron sancionados realmente bajo aquel viejo paradigma que el secretario de Ingresos Públicos en la década del 90 dijo: traje a raya para los evasores. Bueno, lejos hemos estado cuando se instauró en el año 90, que es como lo pongo acá en esta filmina que Lorena no ha pasado. Uno dice, bueno, a ver, ¿es verdad que esto se aplica y es verdad que esto termina siendo el mecanismo de represión del Estado para lo que es este tipo de criminalidad económica? Debo decirles que es bastante particular creerlo así, ya que en la práctica no lo vemos que eso ocurra, y más considerando los distintos esquemas de regularización de normas, moratorias y o blanqueos que periódicamente
periódicamente nuestra administración pública nos pone a disposición, hoy vigente con la ley 23772 y la 23773, que uno que regula, que está relacionado con la ley bases y otro con el blanqueo y moratoria. Entonces, ¿qué decimos? Es simbólico, no termina siendo, digamos, utilizado de la manera en que el derecho penal debe utilizarse. Por lo tanto, esto de sí debemos considerarlo. Cuando el derecho penal tributario persiga, y cuando hablemos de la condición objetiva de punibilidad, ahí vamos a tratarlo de manera puntual, persiga aquellas manifestaciones evasivas relevantes, ahí donde podemos decir que los juzgados, los federales, en lo que es todo aquello que se encuentra fuera de la ciudad de Buenos Aires, ya que todas las provincias esto es competencia federal y los tiene el juzgado que atiende cuestiones de narcotráfico, de secuestro, como de evasión tributaria. Y no es un tema menor, porque dense cuenta que en esa dinámica que tiene la justicia en el interior, digamos, para diferenciarlo de lo que es federal de lo que es nacional, lo que tiene para prestarle una debida atención teniendo en cuenta la competencia multipropósito que tienen esos juzgados. Situación muy distinta hoy que se encuentra en los juzgados penales económicos que tratan toda la criminalidad económica. Así que un tema a considerar, ya que es interesante ver cuando nos toca participar en algunas defensas, con juzgado de Morón, de Mercedes u otros lugares, o San Martín también, donde nos damos cuenta que lo dificultoso que también se le hacen, eh, digamos, a esos tribunales, en virtud de tener que atender algunas manifestaciones muy menores de evasión tributaria y que después realmente insumen un montón de recursos que no terminan en soluciones que deberían ser, digamos, las de perseguir a aquellos grandes evasores. Te voy a pedir, Laura, si podemos subir la filmina anterior, que vamos a hablar del bien jurídico, que es interesante. Continuando, ¿no? Digamos que cuando hablamos de derecho penal, hablamos de bienes jurídicos, ¿no? Los bienes jurídicos los encontramos constitucionalizados. Después los encontramos normalizados en normativas de nivel inferior. ¿Qué hablamos? Hablamos de la hacienda pública, hablamos de las finanzas públicas, hablamos del presupuesto. ¿Qué ocurre? El bien jurídico a proteger es un interés supraindividual, que es un todo inescindible. ¿Y por qué decimos esto? Porque no es solo el fisco la víctima, más allá que el que se presenta como querellante es el fisco. No es la FIP que no ha recaudado lo que debía recaudar, sino que es la administración financiera, la actividad financiera del Estado, en su faz dinámica. ¿Qué es la faz dinámica? En contraposición a su faz estática. Lo estático se relaciona con el recaudar determinada suma de dinero, ¿bien? He recaudado esta suma, por lo tanto está el bien jurídico lesionado, sino que es en su faz dinámica, en el sentido de que el flujo ingreso-egreso, de la actividad financiera del Estado, muy relacionado con lo que es la ejecución presupuestaria. Y en esa ejecución presupuestaria nos encontramos con la recaudación en su justa medida en el tiempo determinado. ¿Por qué? Porque en las finanzas públicas tenemos recursos, que son, entre otras cosas, los tributos, y tenemos las necesidades. Bien sabemos que unas son indeterminadas, ilimitadas, y los recursos son limitados. Entonces, ¿qué ocurre? En su faz dinámica, esa administración financiera, esa faz financiera del Estado, se relaciona con recaudar esa suma que corresponde del contribuyente en el momento justo para poder satisfacer esa necesidad determinada. Es acá donde está el flujo de la actividad circular. Gira constantemente, sine die, y no se interrumpe nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo evado, lo deposito. 4 años después, la necesidad estuvo 4 años antes. Era haber depositado en el momento pertinente esos fondos para poder cubrir esa necesidad. Por lo tanto, es ahí donde está la lesión. No es porque lo traigo 4 años después con intereses, estoy trayendo aquello evadido. Más allá que existen como maneras de fugarse del proceso la bala de plata que se encuentra regulada en el artículo 16 del régimen penal tributario, que nos permite fugarnos del proceso.
Más allá que eso existe, que ya lo tocaremos, si el tiempo lo permite, eh, eh, el traer, el depositar los fondos en su medida pertinente, en el momento adecuado, hace que no se lesione el bien jurídico tutelado. Por lo tanto, cualquiera de los dos elementos de la misma que son incongruentes con la realidad es cuando se lesiona el bien jurídico tutelado. Y es macrosocial. ¿Por qué es macrosocial? Porque es toda la sociedad, toda la administración. No está puntualizado, no está puntualizado con un determinado momento, una determinada suma. Es importante destacar, acá hago alusión a lo que es la cuestión de la Unión Europea, bienes jurídicos comunitarios, porque traigo a colación el ejemplo español eh, que se encuentra en el Código Penal regulado toda la cuestión del régimen penal tributario. Lo que se protege es a la Comunidad Europea, al Banco Central Europeo, a las finanzas públicas comunitarias. Fíjense hasta dónde es como si acá nosotros estaríamos protegiendo las finanzas públicas del Mercosur. O sea, llega a un nivel de amplitud mayúsculo. Lo comento como una cuestión de un bien jurídico macrosocial que trasciende esta cuestión de la lesión a la recaudación. No pasa por eso, sino que la cosa es mucho más amplia. Lo pongo en consideración porque a veces uno lo ve el decir de depositar a los 24 meses aquella suma evadida, ¿no? Porque acá hay una ardida y un dolo. No es presento la declaración jurada y la debo, no. El ser un moroso, y acá lo vamos a ver cuando hablamos de las distintas teorías de la persecución penal, no existe en nuestra Constitución, que se encuentra vedado, que es la prisión por deuda. Por lo tanto, muchos plantean la posición abolicionista del régimen penal tributario en virtud de que se asemejaría a una cuestión de prisión por deuda, cosa que no es así, ya como veremos, iremos avanzando un poco en la charla y demás. Un poco, bueno, esta es un poco la dinámica que vamos teniendo. No sé, Lorena, si hay alguna pregunta, algo que se quiera consultar, y si no, vamos a entrar a las distintas posiciones sobre el régimen. Por el momento no. Bueno, mientras tomo, me sirve un poco de agua. Delito de evasión. Van a ver que hay tres posiciones. Vamos a ir atravesándolas una a una. La idea de saber esto es porque quizás también sea un disparador. No estamos entre abogados. Por lo tanto, hablar de naturaleza, de distintas posiciones, tradicional, pragmática, transversal, ecléctica, es muy propio nuestro. Por lo tanto, tenerlo lo que nos va a permitir es quizás despertar el interés en la temática, en la cosa tributaria, porque esto es, para manejar derecho penal tributario, tenemos que manejar derecho tributario nuclear. ¿Qué es el derecho tributario nuclear? Laura no me va a dejar mentir, aquellos que hemos transitado algo de la especialidad, bien, donde tenemos un derecho tributario sustantivo, donde tenemos la obligación tributaria, donde tenemos el hecho imponible, donde tenemos el derecho constitucional tributario. Porque, ¿qué ocurre? Digamos, lo que se lesiona, o sea, si no hay hecho imponible, no hay evasión. Más allá de alguna particularidad que se dio con algo de la tentativa, en un caso muy aislado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde tenemos que ir siempre? Siempre vamos a ir al derecho tributario nuclear. ¿Bien? O sea, la base es derecho tributario nuclear, hecho imponible, sujetos conforme a la ley de procedimiento tributario, y de ahí vamos con todo lo que sigue. Todo lo que sigue, en este caso, es el derecho penal tributario. Vamos a la posición negatoria. Lesión a la provisión constitucional de prisión por deuda, es una superposición del artículo 45 y 46 de la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario. El 45 trata lo que son las infracciones de índole culposos, omisivos, y el 46 trata lo que son esas contravenciones de carácter, esas infracciones de carácter doloso, donde, ¿qué ocurre? Evado con un ardid determinado, ¿y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Y no soy pasible de denuncia penal tributaria. ¿Por qué? Porque no llegué a la condición objetiva de punibilidad. Un temita que ahora veremos.
El tipo de evasión comparte en línea general la estructura del delito de estafa previsto en el artículo 172. Y acá vemos un poco, en el análisis hablamos de Virgolini y otros tantos autores, Catania, digamos que son tributaristas en algunos casos, otros penalistas puros, otros penalistas y tributaristas. Uno es un tributarista, si puede decir algo, así, atravesando alguna aventura del derecho penal, ¿no? Animándonos un poco. ¿Qué ocurre? El medio comisivo de la declaración jurada engañosa, ocultación maliciosa. Recuérdenlo, la ocultación maliciosa está relacionado con cuando no se presenta la declaración jurada. La mera omisión de la presentación de una declaración jurada, lejos está de ser un ardid idóneo para que el asunto termine configurándose como una cuestión penal tributaria. Así que tengámoslo en cuenta. Debe haber una aptitud lesiva de lesionar el bien jurídico protegido. No basta con cualquier acción ardid y demás. El ardid inicial vinculado a la falta de ingreso del tributo, dotado de aptitud para engañar al fisco al momento de la expedición. Esta es una visión muy particular de Virgolini, que capaz que ahora se amplía, no me acuerdo bien. Él dice que recién se va a configurar cuando ese ardid utilizado, esa mise en scène montada, sea puesta en contraposición o pues, sea legitimada con la posibilidad de engañar al inspector. O sea, digamos, venció la declaración jurada, se presentó, me fiscalizaron, yo monté toda una mise en scène y conforme esa mise en scène montada, podemos establecer que tuvo identidad para engañar al inspector y recién ahí se configuró. Una visión bastante particular. Respecto a lo que es el delito de estafa, realmente yo lo considero, digamos, más difícil de aceptar, teniendo en cuenta que en la estafa siempre hay un traspaso patrimonial, ¿no? De un lugar al otro, del sujeto titular del patrimonio, del sujeto propietario del patrimonio. Bien, la estafa está relacionada con delitos de propiedad y hay un pasaje del titular del patrimonio al estafador, ¿no? Por medio de un ardid que hace que viaje de aquí, del estafado al estafador, él parte del patrimonio por medio de un ardid donde ardid idóneo, no cualquiera, un ardid idóneo se produce la estafa al sujeto. Entiendo que no acá, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Acá no hay algo que pasa del Estado al contribuyente, sino que siempre se queda en el contribuyente. Por lo tanto, creo que no es aplicable. La denominada tradicional, bien, siguiendo a Alejandro Cataña, que en su tesis doctoral, bien, entonces, doctoral, que es la evasión tributaria, que es un libro de cabecera, entre otros, más allá de, mm, creo que el libro de cabecera que hoy entre otros, debe estar del escritor de los que nos dedicamos a esto, es el Derecho Penal Tributario, bien escrito por numerosos tributaristas, de editorial ad hoc, que bueno, que ahí podemos encontrar un montón de variedad de todos los elementos que hacen a la cuestión penal tributaria. La evasión es lisa y llanamente, vuélvete por favor Lorena, Laura, perdón, posición No, acá está. mayoritaria. Posición dos. Acá estamos, ¿no? La evasión es lisa y llanamente un delito de omisión consistente en la falta de pago. Entiendo, tengo mis dudas mediante una acción engañosa. No considero, es omisión en el sentido de no ingresar, lógicamente. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre? Pero hay una actividad, hay una lesión en concreto, hay una actividad realizada. Y fijémonos lo que nos dice acá Catania, que si la evasión se compone de dos conductas diferentes. Una puramente activa, que es la actividad, ¿bien? Y otra es la meramente omisiva. Hago una actividad para omitir el pago de un impuesto. Bien, creo que es puntualmente un delito de omisión propia, el que está vinculado con el no ingreso de los aportes de la seguridad social, de esas sumas retenidas y demás. Bien, bueno, en efecto, este segundo aspecto se vincula con la pura omisión del pago del tributo, que es en definitiva, es la evasión de pago, y no otra cosa lo que se circunscribe el ilícito penal que nos encontramos acá debatiendo. Pasa, por favor, Laura, si es tan amable. Y vamos a la posición mayoritaria.
No es posible recurrir a la figura de la estafa, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Por lo que es en la construcción del concepto de evasión. En efecto, si viene postulado, bien dice Catania, en la estructura de un tipo penal se compone por dos conductas, una puramente activa y otra, no se trata de dos conductas arbitrariamente elegidas, sino que deben entenderse relacionadas por su contenido, es decir, hago la actividad que es la causa que permite provocando el resultado de esa acción, que es la omisión, que es lo que se termina sancionando. La conducta engañosa debe relacionarse con todos elementos del hecho imponible, material, cuantitativo, espacial, temporal, como el subjetivo. Es un delito de resultado, no cabe duda, porque acá lo que se está sancionando es la lesión a la actividad financiera estatal. Debe haber una lesión en la suma y en el momento determinado. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Y acá volviendo a lo que dijo, a lo que dije antes. Esto es derecho tributario nuclear y después derecho tributario, derecho penal tributario. Primero, hay que tener claridad en el derecho tributario nuclear para, para luego ver cómo, porque ¿qué ocurre? Si no hay hecho imponible, no hay evasión. Vuelvo a esto y lo voy a repetir todas las veces que volvamos a esto, porque es como un cliché. Si no está configurado el hecho imponible, no nace la obligación tributaria, bien que muchas veces se encuentra diferido el pago, ya que, vamos a hablar claro, eh, en las declaraciones juradas de las empresas o de las personas humanas, la declaración jurada de impuesto a las ganancias vence con el año comercial, en el caso de las personas jurídicas, y con el año calendario, en el caso de las personas humanas. Bien, ¿qué quiero decir? ¿Cuándo se configura el hecho imponible? ¿El 31 de diciembre o cuando cierra el ejercicio? Ahora bien, la obligación tributaria se encuentra diferida, se encuentra diferido su ingreso al momento del vencimiento de la obligación tributaria. Todo esto son elementos, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Mientras la obligación tributaria no haya vencido, digamos, no se encuentra configurado el ilícito. Ahora vamos a ver cuál es el momento de configuración, creo que lo he tratado. Pero bueno, esta es un poco la posición mayoritaria. Pasemos a la otra. No sé si hay alguna duda ahí, alguien que pregunta algo. Laura. Perfecto. Seguimos. Y ahora entramos un poco a lo que es ya el régimen penal tributario. Hablamos de todas estas cuestiones dogmáticas. Eh, hablamos de estas cuestiones dogmáticas. Y veamos lo que dice. Evadir total o parcialmente. Fijémonos que abajo cuando hablamos, o sea, acá cuando hablamos a desmenuzar la acción, digamos, el tipo penal, bien, que es lo que se encuentra descripta, la acción, la conducta que va a ser sancionada. Hay que ser muy cautelosos en lo que es las definiciones de los verbos típicos. ¿Eh? Como dice Chiara Díaz, que el verbo típico evadir, evitar, eludir, sustraerse, escaparse del monto de aquellas obligaciones. Lo evito, lo eludo, me escapo, ¿no? Es interesante, son interesantes los sinónimos. Ahora bien, bien técnicamente debe conceptualizar como una acción u omisión deliberada del contribuyente o obligado. Obligado. Contribuyente obligado, no cualquiera. Quien a través de determinados medios ardidosos procura, procura ocultar su real capacidad contributiva con el objeto preciso de evitar el pago íntegro de los tributos nacionales. ¿Dónde vamos acá? Pago íntegro de los tributos nacionales, evitándolo, eludiéndolo. ¿Quién? El sujeto obligado, por medio de una acción deliberada o una omisión ardidosa. Siempre está el dolo. Y fijémonos que cuando se describe el delito base, que es el delito donde el artículo 1, que es este del que estamos hablando, hace toda la descripción de lo que es el centro de la evasión, ¿no? Como el delito base, el paradigma del régimen. Se ha reprimido con prisión de 2 a 6 años. El obligado, mediante declaraciones juradas engañosas, ocultaciones maliciosas, no cualquier ocultación, ¿ok? O cualquier otro engaño, sea por acción u omisión, evadir total o parcialmente tributos al fisco nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto excediera 1,5 millones de pesos por tributo
y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratara de tributos instantáneos inferior al año. Para los supuestos tributos locales, la condición objetiva de punibilidad establecida en el párrafo anterior será considerada por la jurisdicción en la que se hubiese cometido. Bien, acá hablamos un poquitito de la cuestión del latín, de dónde viene, ¿no? Su transversal. Fijémonos, cuando desgranamos el tributo, hablamos del obligado. Y acá hablamos decimos que es un delito de actividad, ¿no? Porque hay una acción deliberada. De lesión, porque se lesiona el bien jurídico tutelado. ¿Bien? Y ahora bien, ¿cuándo no se pone a disposición del fisco la verdadera manifestación de capacidad contributiva? Y acá vamos al derecho tributario nuclear, que es esa manifestación de riqueza, de patrimonio, de consumo, que tiene aptitud de financiar el gasto público. O sea, ¿qué ocurre? Cuando esa aptitud, esa manifestación de riqueza, no es sometida a imposición en la medida que la norma legal lo establece, nos encontramos ante una hipótesis evasiva, que siempre que quien la realice sea el sujeto obligado, que hace de esto un delito especial de mano propia, porque solo el sujeto obligado. ¿Y quién es el obligado? Y acá vamos al derecho tributario nuclear, que nos refiere a la ley de procedimientos tributarios, donde en sus artículos 5 y 6, 7, esos y algunos otros más, nos definen cuándo es el sujeto obligado, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los deberes que debe cumplir. Y es ahí que ante ese sujeto obligado que tenía que cumplir con determinados deberes, no los cumple, es cuando se termina provocando, si se supera la condición objetiva de punibilidad, el delito de evasión. Pero ojo, hay que tener la condición, ¿bien? Hay que tener la condición de sujeto obligado, no cualquiera. El accionista no puede evadir. Y quien puede hacerlo, quien es el responsable, porque el régimen penal tributario hace responsable al directorio como una especie de responsabilidad refleja por el actuar de otro, hace responsable al directorio de la entidad con la finalidad de someterlo a proceso más allá de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo tanto, tengamos en cuenta la suma, tengamos en cuenta el carácter del sujeto obligado, tengamos en cuenta el ardid, tengamos en cuenta el periodo. Todas estas son particularidades que definen o nos ponen en evidencia cada uno de los aspectos que debemos considerar cuando analizamos si una cuestión es típica o no es típica. Pasemos a la otra, Laura, si es tan amable. Bueno, acá hablamos un poquitito de relación causal. No, Sí, sí, le Juan Carlos. hago- le- Sí, Juan Claudio, perdón. le transmito una o dos preguntas de ¿Cómo una no? colega que puso en el Sí, chat, claro si que le sí. parece. Sí, por favor. La leo. Si quiere tomar la palabra, que la tome Comentario. y debatimos. Bueno, mientras voy leyendo y ella si quiere que levante la mano o escriba acá y le habilitamos el micrófono si es que está silenciada. No sé si puede ya sacarse levantar el micrófono. Y mientras le adelanto. Comentario. Sí, Juan. Esta falta de condena puede no tener consecuencias sociales y ser oneroso para delitos que no tienen trascendencia económica, pero para los que hacemos derecho laboral es importante para poder reclamar al empleador evasor una indemnización por los daños por la falta de aportes, por ejemplo. ¿Le parece viable que los trabajadores denuncien y cómo se haría? ¿Los sindicatos tendrían legitimación activa para denunciar? Pregunta. Tenemos empleadores que adeudan cifras enormes. ¿Los Mm. administradores de las obras sociales podrían denunciar penalmente? Bueno, vayamos, está interesante la charla, la pregunta. Vamos allá, vamos a entrar después en lo que es el título 2, ya que este es el título 1. Vamos a entrar en el título 2 que trata todo lo que es evasión de los recursos de la seguridad social. ¿Qué tenemos acá? O sea, la pregunta tiene
Si la desgranaríamos, tenemos distintos niveles. A ver, eh, lógicamente que la obra social puede denunciar. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la contribución única de la seguridad social, que es inescindible respecto de los aportes, siempre que haya una hipótesis de evasión, es decir, se hace un relevamiento de empleados y se encuentran 40 empleados no regularizados o mal inscriptos, donde luego de la determinación de la deuda de la seguridad social, que ya que tiene su propio régimen, la determinación por la resolución 79 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y se llegase a que la suma, la suma. En este caso ya es por periodo, no me acuerdo el nombre de quien hizo la pregunta, ya que ya Hola, ahí es buenas tardes, por... soy yo, Peñarol Méndez, es mi apellido, Melina. Ah, ¿cómo te va, Encantada. Buenas tardes, cómo te va, doctor. Melina? Un gusto, Melina. Siempre que la suma evadida superase la condición objetiva de punibilidad por periodo, totalmente se encuentra legitimado. Incluso más también si los aportes declarados y no depositados por lo que es el rubro de la obra social superase la suma de 100.000 pesos, 100.000 pesos como lo vemos acá en el artículo 7, superado los 30 días, es decir, el concepto, si no me equivoco, es el 302 de una declaración jurada de lo que son aportes de la obra social. Si esos aportes pasan 40 días y no son depositados, caemos en la hipótesis de la posibilidad de incurrir en el artículo 7, que es la apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social. Y dentro de ellos, si la suma es superior a 100.000 en lo que es obra social, se encuentra totalmente legitimado y sí puede hacerlo. Entiendo que el sindicato y la obra social, como siempre son dos caras de la misma moneda, entiendo que uno jugaría con el otro. Cuando vamos a la otra hipótesis, Melina, que sería, si hace un relevamiento de empleados, se encuentran 40 empleados bien, como solemos decirlos, en negro, marginal, entramos en lo que es la evasión simple, ¿no? Que acá tenemos que ya hay una evasión en carácter de no solo aporte de la seguridad social, no solo aporte de la obra social, sino de la seguridad social y de las contribuciones a la seguridad social y a la obra social, y si se supera 200.000 por mes por, por, por no haber declarado, acá también tenés la hipótesis delictual, donde vos podés. Y si se da en un caso solo, que habría que ver si la suma lo amerita, teniendo en cuenta que debería ser un salario muy importante para llegar a una evasión de 200.000 por mes. No sé si hoy tan importante, la verdad, lo dudo. Hoy con los niveles, con los montos tan exiguos que quedaron de lo que es Mis evasión. trabajadores no tienen 200.000 de aporte. Claro, pero ojo, Marina, que acá para aporte, no juega solo. A ver, eh, estamos hablando del empleado negro y respecto de aquel, Melina, aquel empleador que por toda su nómina no deposita 100.000 pesos de seguridad social, incluidos los aportes, bien, a los 30 días. O sea, según donde nos paremos, vamos a hablar claro. Yo puedo tener una evasión de 200.000 por mes, bien, donde un empleado de 1,5 millones de pesos de sueldo básico, de bruto, lo tengo. Hoy con los montos que están, antes los 200.000 eran 200, era otro nivel de número. O sea, hoy tendríamos que hablar de 200 millones de pesos. Esto se representó eso. Antes eran $100.000, en lo que se ve la evasión tributaria, la evasión previsional es el doble, por lo tanto, date cuenta que hoy con cualquier cosa sí podrías denunciarlo. Después que prospere o no, habría que verlo, Melina, teniendo en cuenta que esto desborda a la actividad jurisdiccional. Esto es lo mismo que en vez de que te lleve un caso de 1 millón, te aparezcan 120 de 100. Vos decís, no puedo atenderlo porque los recursos humanos son limitados. Entonces, todo eso ocurre. Bien, y cuando hablamos de lo que es la seguridad social, estamos hablando de un bien jurídico macrosocial, donde que es la seguridad social, que mucho más, o sea, que donde encontramos un montón de matices, no solo el régimen jubilatorio, sino tenemos otro tipo de prestaciones por invalidez, prestaciones de asignaciones familiares, todo eso también
es protegido por el régimen penal tributario en lo que respecta a la evasión previsional de los recursos de la seguridad social. Por lo pronto, entiendo que se puede, entiendo que hay legitimidad, y bueno, habría que ver, bueno, si la obra social después tiene el interés, si políticamente es válido o no, eso ya son otros matices, Melina, un poco de la charla, pero, y volviendo que pasa a tu pregunta, a lo que representa el que nadie termine preso, y bueno, y parece que los vivos de siempre son siempre aquellos ganadores, ¿no? Es como que funciona así Claro. y el mensaje es ese. Pero ¿qué ocurre? Cuando se pongan, es cuando se persiga a quienes se tiene que perseguir y se condena a los que se tiene que condenar, porque hay un mérito en términos económicos, ahí donde la cosa va a tener otra trascendencia social, Melina. Mientras tanto, hoy estamos en estas pequeñas manifestaciones que para ello tenemos la ley de procedimiento tributario que nos ofrece un mecanismo sancionador, ya que las sanciones administrativas tienen esa naturaleza. Bueno, espero haberte sido útil. Sí, muchas gracias. Igual después seguro que Bueno, le sigo preguntando. ok, Te con todo puteo. gusto, con todo gusto. Bueno, esto es, Gracias. por favor, pasémoslo, esto, Laura, esta ya la habíamos visto, la que sigue. Bueno, después tenemos, digamos, como en todo delito, tenemos acción típica antijurídica y tiene que haber una conexión entre la acción y la consecuencia, ¿no? Esa relación causal, ¿no? Hay una línea de análisis que establece la relación causal entre error y la disposición patrimonial. Bueno, acá hablamos de la estafa, ya hemos dicho que no. El delito de incumplimiento del deber se habla también en el sentido de que conforme los deberes tributarios es el sujeto obligado debió haber allegado al fisco esa suma pertinente de impositiva, resultado de la declaración jurada, ya que nuestro sistema tributario ronda por lo que es un esquema autodeterminativo. No es que determina el fisco y nosotros pagamos, como sea la liquidación administrativa que hace la municipalidad, hay quien determina el tributo, por medio de una liquidación administrativa, lo efectúa la administración municipal. En cambio, acá esto corre todo en torno de un esquema de autodeclaración. Después tenemos teorías expansionistas del derecho penal, donde se busca ampliar su aplicación, la persecución del contribuyente más allá de lo que las normas establecen por medio de teorías expansionistas, ¿bien? La violación del deber de cuidado, debiste haber cuidado la recaudación o por tu estatus en la empresa, se termina expandiendo. Importando determinadas doctrinas de países que se encuentran en otro nivel en términos de que pueden ser países más desarrollados que aplican ciertas doctrinas o teorías conforme a esas realidades. Nosotros importamos esas teorías o esas interpretaciones en nuestro esquema a una realidad mucho más precaria, en donde nos encontramos a un tiempo importante de distancia en el desarrollo, en la evolución de lo que es el esquema, la sociedad y la tributación, para aplicar esas teorías que terminan provocando o generando resultados en nuestros tribunales que terminan expandiendo más allá de lo que realmente la realidad de nuestro esquema jurídico lo permite. Dolo eventual sí aplica, el dolo eventual sí aplica, ¿no? Habría que verlo, habría que ver, siempre está la línea divisoria en entre la culpa consciente y el dolo eventual, hay una línea divisoria muy finita entre cuando nos encontramos en algo culposo, con algo doloso, con el dolo eventual. Se verá, habrá que probarlo, se aplica mucho a los que son los profesionales, más aquellos del área contable, como el contador debió haber sabido que la factura era apócrifa, debió haber sabido cuándo liquidaba,
tal y cual cosa, debió haberse imaginado, y ahí empezamos a construir hipótesis donde todo el mundo termina vinculado en un proceso penal y no hay manera de digamos, de correrse, en el caso que ocurriese. Sigamos, Laura. La conducta de vida, el delito de evasión, conducta de vida, el pago presupone la existencia de un crédito, suma líquida, moratorias, blanqueos, bueno, es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Tentativa, es importante comentarlo. La tentativa la tenemos en el artículo 42 del Código Penal. Entiendo que es un fallo muy relevante, que puede aclararnos todo, que es el fallo, es un fallo paradigma de lo que es la aplicación de la tentativa al delito de evasión, que es el fallo Botinelli. ¿Por qué lo comento? Porque lo comento. Porque ahí se trató la cuestión relacionada con que el delito se encontraría atentado y que era suficiente, un juzgado de primera instancia había hecho el lugar a la extinción de la acción porque no había delito. ¿Por qué? Porque el hecho imponible no se había configurado y por lo tanto el no haberse configurado hace imposible la posibilidad de la tentativa. Esta es la teoría que uno tiene, esto es lo que uno cree, que no existe la tentativa en el derecho penal tributario, ¿bien? Porque si no hay hecho imponible, no hay configuración de la obligación tributaria y por lo tanto no puede haber tentativa. Se habla un poco de las facturas apócrifas, digamos, cuando se computa la factura apócrifa y hay un arrepentimiento antes de presentar la declaración jurada que termina rectificando o corrigiendo la utilización de esa factura por medio de un ajuste impositivo y que haría como que hay una tentativa después dejada sin efecto. Entendemos que no, ¿bien? Porque con la consumación se produce con hecho imponible y si no hay hecho imponible, entendemos que no puede haber tentativa. Más allá de que es un lindo tema de la dogmática del derecho penal aplicable al caso. Siempre, son todos temas interesantes a los que les gusta esta área, digamos, esta pequeña parcela del derecho eh, penal y del derecho económico, del derecho penal tributario y su relación con esta pequeña parcela también que es el derecho tributario nuclear. Continuemos, Laura, por favor. El monto, bueno, ya hemos hablado de superado, o sea, ¿qué ocurre? Lo que el fisco busca, lo que el fisco busca con establecer un monto, es decir, de acá para abajo no me interesa, esto aplica a todo lo que es la 11.683, más allá que por más si hay condena en materia penal tributaria, también aplicaría la cuestión de la ley 11.683. Y ahí se habla del nebis in idem, entendemos que son dos niveles dos niveles sancionatorios muy distintos. Pero bueno, la condición objetiva de impunibilidad, digamos que superado esto, es delictual o no, si no en tal caso será contravencional o infraccional. A eso no, administrativo, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Hoy día, no se encontraba en la propia redacción del artículo 1 que la suma era una condición objetiva de punibilidad. Hoy sí se encuentra y por lo tanto la duda radica en si es un elemento del tipo. Si es un elemento del tipo, lo que estamos diciendo es que eh, debía haber sabido que estaba evadiendo determinada suma, ya que el dolo implica el conocimiento de los elementos de la descripción típica. Bien, estoy evadiendo, estoy eludiendo, estoy evitando el pago del impuesto, yo como sujeto obligado, por esta suma. Si no es una condición objetiva de punibilidad, yo digo, acá está la hipótesis delictual, ¿superó o no el 1,5 millones? ¿Lo superó? Listo, que siga la acción penal. ¿No lo superó? No hay delito. ¿Se entiende? Antes u otras visiones que se los considera como elemento integrante del tipo, debe conocerse también la suma. Y el caer en el error del conocimiento es una posibilidad de
justificación considerando que puede ser un error del tipo. Yo creía que estaba eludiendo 1.300.000. Uy, perdón, era 1.600.000. Caí en un error invencible. Pero eso es lo que está en juego acá. Por eso es importante mencionarlo, ya que hace un poco, ya hoy hay muchas particularidades que ya se encuentran superadas por la dogmática y el tiempo transcurrido. No nos olvidamos que ya tenemos del 91 a hoy, han pasado ya 33 años de la existencia del régimen penal tributario, de la vieja ley también, que hacen que muchas situaciones hayan sido zanjadas. Continuemos, Laura, por favor. Bueno, pues hablamos de presunciones y ficciones, ¿no? Bien. Diferenciación propia del derecho tributario nuclear. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Ahora bien, son elementos, sin una presunción, hablemos de presunción, sin una presunción, eh, eh, digamos, como para llegar a condenar a un sujeto, llegar a, a, a una condena, no hace falta una verdadera convicción, una inexistencia de duda alguna, una verdad política a fin de condenar a alguien. Se dice entonces lo siguiente: puede servir, sí, para el inicio de la investigación. Bien, que después del resultado de la misma se determinará estableciendo si nos encontramos ante o no con elementos de prueba pertinentes de poder llevar adelante la persecución penal hasta la final, hasta más allá de lo que es la instrucción, sino que llevarla hasta instancia de juicio. Entendemos que sirve, que se puede para investigar, pero no para condenar. Por lo tanto, sí al inicio, pero con otros elementos de convicción que pueden surgir en la etapa investigadora que eh, pueden servir de elementos para la etapa de juicio. Así que, continuando, pasamos a la próxima filmina. El aspecto temporal por cada ejercicio anual, aun cuando se habla de un tributo instantáneo. El tributo instantáneo es el impuesto de sellos, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, son instantáneos. No nos olvidemos que está la hacienda provincial también, ¿eh? Así que la evasión de el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, cuando se supera determinada suma, si los fiscos provinciales tienen la voluntad política, podrían llevar adelante una denuncia y continuar con la persecución penal, más allá del reclamo administrativo de la suma por vía del apremio. Ahí hablamos del año calendario, el año comercial, según persona humana, jurídica, bien, temas que son propios de la actividad. ¿Con qué particularidades? ¿Qué es con el vencimiento de la declaración jurada? Siempre se debe esperar, por más que el tributo sea anual, por más que el tributo sea mensual, como puede ser el IVA, hay que esperar a la configuración del cierre del ejercicio, en este caso con el vencimiento, hagamos de cuenta que es diciembre el cierre del ejercicio, con el vencimiento de la declaración jurada correspondiente al mes de enero, al mes de diciembre que vence en enero, para dar por configurado la evasión por el IVA en ese caso. ¿Se comprende, no? Veamos acá, me había comentado algo, el sujeto activo al delito, el obligado. Es importante saberlo esto, ¿no? Artículo 5, el contribuyente, el responsable. Contribuyente, ¿quién es? La persona humana, la persona jurídica, responsable por deuda propia y responsable por deuda ajena. Responsable por deuda propia es el propio contribuyente, responsable por deuda ajena es el representante de la sociedad. Bien, si bien la contribuyente es la sociedad, el responsable del cumplimiento de los deberes de la persona jurídica, ¿quién es? El responsable por deuda ajena, en este caso sus representantes. Cabe diferenciar, ¿no?, que existen contribuyentes responsables y sus sustitutos. El sustituto es aquel que reemplaza al contribuyente, que se pone en su lugar. ¿Cuándo se da esta hipótesis? Se da en muchos casos cuando se presenta eh, algún sujeto del exterior que viene a hacer una actividad esporádica acá, que uno le tiene que pagar, y como uno no puede, como el fisco no lo puede perseguir hasta su país de origen para someterlo a tributación por una actividad que hizo acá, hagamos de cuenta que vino, me asesoró para construir mi casa, le pago 10 millones de pesos, perfecto. Como él nunca va a tributar, pero la actividad es en Argentina, a mi pagador me pone
me hace responsable como sujeto, como responsable sustituto. Por lo tanto, soy yo el que debe retenerle a él la suma que él debiese tributar y acá aparece esta figura dentro de lo que son los sujetos en el régimen, dentro de lo que es el sistema tributario. Bueno, acá vimos, ¿no? Como lo había dicho antes, el artículo 3, el régimen penal, del régimen penal tributario que desplaza al contribuyente para poner a los directores. Acá tenemos la responsabilidad refleja, bien, de lograr por otros y que la responsabilidad se le atribuye al sujeto, el directorio de la empresa. No es menor, porque más allá de esto también existe la obligación, existe el régimen penal hoy de la persona jurídica, que si la persona jurídica se benefició y no había un compliance, bien, un tema importante, ya que el tema de compliance es una vacuna contra el dolo, la persona jurídica podría ser sancionada. ¿De qué manera? Podría suspenderse las licitaciones, eliminársele su personalidad jurídica. Bueno, hay un montón de consecuencias eventuales si surgiese de manera manifiesta la responsabilidad de la persona jurídica. Sigamos, a ver, ¿qué sigue? Sanciones penales, es una herramienta coercitiva que busca desincentivar la evasión fiscal, ¿bien? Busca desincentivar la evasión fiscal, se relaciona directamente con blanqueo de capitales, el RIGI, cuando lo comenté, por la cual son los beneficios, temas que serán tratados a medida que vayamos avanzando. Sigamos, Laura. Grandes títulos, delitos tributarios, bien, como le comenté a Melina, delitos relativos a la seguridad social, delitos fiscales comunes, obtención fraudulenta de beneficios fiscales, insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago, alteración dolosa de registros. Después tenemos disposiciones generales, bien, que ahí tenemos allanamientos, que es oficia como una medida precautoria, de donde se presumiese la existencia de documentación relacionada con el delito investigado. Ahí encontramos también la fuga del proceso del artículo 16. Después tenemos todo lo que es el procedimiento administrativo, que es la suspensión de la materialización de la sanción en el área administrativa por parte de AFIP hasta que no se configure el resultado de la investigación penal. Por lo tanto, una cosa queda atada a la otra, ya que si no podríamos, o esto podría devenir en el escándalo jurídico, que sería alguien que no es sancionado por un delito, termina siendo, o sea, que no fue comprobado, que no fue demostrado, o que fue absuelto, o que fue sobreseído, termina siendo sancionado en materia administrativa de manera contradictoria a lo que ocurrió en materia delictual. Sigamos. Bueno, sobre la existencia de un ilícito base aparecen las agravantes. ¿Las agravantes cuáles son? Ojo que tenemos un piso de 3 años y medio, ¿eh? Atenti, que no sería escarcelado. Pero bueno, si hay alguno que no haya terminado en prisión, no sería porque es escarcelable, sino porque no es la dinámica de lo que ocurre en lo que es la persecución del delito tributario. Cuando se supone 15 millones, en función del monto, en función de quiénes pueden intervenir. Acá aparece cuando aparece el testaferro. Hay algo muy interesante que se aplica con el RIGI, que acá tenemos el obligado que utiliza fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, ¿bien? O cualquier otro tipo de engaño que superase los 2 millones. 2 millones nada más. Vean lo que cualquier beneficio fiscal obtenido, ¿bien? Le tenemos acá el obligado, ¿no? Que utilice fraudulentamente para evadir, ¿bien? Para evadir. Por sumas superiores a 2 millones de pesos, utilizando beneficios fiscales y demás, utilizando todo ello, acá nos encontramos con que es un agravante. Por lo tanto, cualquier utilización fraudulenta de un beneficio obtenido de RIGI sería pasible de ser perseguible por esta conducta típica. Lo traigo a relación porque es muy importante, en la medida que vayamos avanzando, lo veremos quizás, si el tiempo lo permite. ¿Qué es un beneficio fiscal? Porque no se encuentra establecido
y hay un tema vinculado con la dogmática de su definición, que es una exención, que es una degravación, que es una reducción, que es un diferimiento. Bien, porque acá tenemos la diferencia entre beneficios fiscales directos e indirectos. El directo cuando el contribuyente recibe del fisco, bien, recibe fondos. Y otras cosas es cuando por medio del beneficio fiscal indirecto, el contribuyente no allega al fisco la suma pertinente, porque eventualmente podría ser por la obtención de una exención, por la obtención de una reducción que no venga de la propia normativa tributaria, del propio impuesto, como puede ser una alícuota reducida, sino que provenga ¿de quién? De una alícuota reducida establecida por un régimen paralelo a la norma general base del tributo, no de la propia ley del IVA, sino de que de esta ley, como la ley base, la 23732, que establece el RIG y que otorga ciertos beneficios. Es una ley que va en paralelo a la ley del tributo, al impuesto a las ganancias o al IVA, que otorga un beneficio. Después tenemos, esto lo hemos escuchado todos, ¿no? Las facturas apócrifas, las facturas truchas, ¿no? Todo un tema muy particular que, bueno, que provoca un agravante. Tenemos el artículo 13, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Veamos esto, será reprimido por medio de la lógica, veamos, ¿no? Siempre la misma. 3 años y medio, 6 meses, a 9. Fíjense que es muy pesada la sanción. El obligado que mediante estas declaraciones juradas se aproveche o percibiere. El otro es el 2C, utilizo que el beneficio obtenido del beneficio indirecto, bien, para la reducción, para el no pago, bien, pero acá ¿qué ocurre? O sea, el mismo piso y el mismo techo de sanción, 3,5 a 9, ¿ok? Utilizar indebidamente reintegros, me dan, recuperos, recibo, me devuelven, recibo, subsidio, me otorgan. ¿Bien? O sea, este es un beneficio indirecto. Por lo tanto, tiene este nivel. Y fíjense que tiene un piso menor, 1,5 millones. ¿Eh? El otro era de 2, el 2C. ¿Qué ocurre? Esta es la dinámica que tenemos acá. Por eso hay que estar muy atentos en cuando se podría llegar a incurrir en este tipo de conductas, ya que, fíjense, con muy poco uno se encuentra incurso acá. Después hago alguna aclaración, que es la que vengo comentándoles, esta diferenciación entre el beneficio fiscal directo e indirecto. Continuemos, Laura. Apropiación indebida de tributos. El agente de retención se queda con los fondos. Esto tiene como periodo el mes. ¿Ok? Ojo con eso. Artículo 4. Tiene la misma sanción que la evasión simple. El periodo es el mes, 100 días, 100.000 pesos, 30 días corridos de vencido. No lo deposito, ¡pum! Listo. Encuentro en curso en la apropiación indebida. ¿Por qué tan pesado esto? ¿Por qué se lo persigue tanto? Porque se supone que esta es plata de un tercero, ya es del fisco, porque yo la recaudé por el fisco, se la recaudé a mi cliente, a mi proveedor, según si fuese un régimen de retención o percepción. Esto existe, esta particularidad está, hay que estar atento, no hay que soslayarlo, teniendo en cuenta que es castigado y la salida alternativa del proceso por medio del artículo 16 no se encuentra aplicable a esto. No puedo, pagando, correrme de la persecución penal. No es un tema menor y habría que evaluar si aplica la reparación integral, un tema bastante controversial, teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado, ya que la reparación es a la víctima, y acá la víctima es difusa, que no se sabe bien quién es. Bien, bueno, o sea, toda la sociedad, no es la FIP. No es que pagándole la FIP estoy solucionando el tema. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es un tema digamos que la dogmática no está pudiendo resolver y la judicatura tampoco, ya que si se presenta el caso, cuesta mucho resolverlo. Ahora bien, quizás con un régimen de moratoria sí se puede, sí, eso es verdad. Sigamos.
Bueno, después tenemos delitos relativos a la seguridad social, lo que venimos hablando cuando Melina había preguntado, tenemos la evasión simple, la evasión agravada, que es el análogo al artículo 1 y al artículo 2, con las mismas agravantes, ¿bien? Sin que exista la factura trucha, ¿no? Después tenemos la apropiación indebida de recursos de seguridad social, que la hablábamos que cuando los aportes de la seguridad social, de la contribución única, no son depositados dentro de los 30 días, esto es sancionado. Y así como era la apropiación indebida de tributos, este es su análogo en materia de seguridad social. Sigamos. Bueno, después, entonces, ¿qué ocurre acá? Habíamos hablado de los beneficios, tanto en materia previsional como era en materia tributaria, su utilización tanto y su aprovechamiento. Acá lo que tenemos es cuando lo voy a obtener, esto es un delito de peligro, los otros eran de resultado. ¿Bien? Cuando voy a obtener, será reprimido. El que mediante acción obtuviere un reconocimiento. El reconocimiento acá. Este es un delito de peligro que muchos dicen, entre ellos Villegas, que se termina de, es como que se inicia aquí, digamos, la protección penal de lo que es el beneficio, tiene un delito de peligro que es la obtención y un delito de resultado que es la utilización y el aprovechamiento. O sea, parecería que son la suma de ambos, son la suma de ambos lo que eh, terminan de configurar esta cuestión compleja entre la obtención y la utilización. Sigamos. Insolvencia fiscal fraudulenta. Bueno, un tema en una, ha sido motivo de una charla en la que he participado. Bien, ¿cuándo hay insolvencia? Muchas veces dice el contribuyente deja de pagar. Bueno, bárbaro, deja de pagar. Deja de pagar, abre otra empresa, tiene los mismos empleados. A ver, estando en conocimiento el sujeto de un proceso de fiscalización o de un proceso ejecutivo, cuando hace esa maniobra tendiente a que el fisco no cobre más, mostrando en toda parte el cumplimiento de tales obligaciones, bien, es ahí donde se prenden las alertas y aparece esta insolvencia fiscal fraudulenta, que podría haber sido subsumible directamente por digamos, la insolvencia común del propio Código Penal. Bien, pero bueno, ha aparecido este nivel de especificidad y bueno, nada, considerémosle que esas sanciones también pueden generar algún tipo de problemática penal para que, incluso cuando yo estoy facturando a determinados contribuyentes, a determinados clientes, dejo de facturarle, abro una empresa y le empiezo a facturar por la otra. Hay como una transferencia de un fondo de comercio, ¿eh? Eso es muy simple de verificar hoy día con todo lo que es la tecnología y la analítica, ¿no? Sigamos. Bueno, después dentro de los delitos fiscales comunes, que es este título, ¿no? Que se abrió con lo que es la insolvencia fiscal, tenemos simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Muchas veces se da el caso que te venden un certificado, un certificado que termina siendo trucho, que vos lo compraste de buena fe. Bueno, estoy simulando un pago porque digo, tengo una retención, la retención que me hacen desde el colegio de abogados de La Matanza es de 100 pesos. Yo resulta que ese certificado lo transformo en un certificado de 100.000 pesos o 100 millones de pesos, evado, simulando dolosamente la cancelación de la obligación y digo, no tengo que pagar nada de IVA porque yo tengo esta retención. ¿Ok? Eso es importante. Alteración dolosa de registro. Dentro de lo que es la alteración dolosa de registro está cuando de alguna manera u otra, eh, acá lo que se lesiona es, fíjense que en la cancelación dolosa está relacionado con mis registro. O sea, el alterar mi certificado, el certificado que estoy utilizando acá es alterar siempre dolosamente, porque son todos delitos dolosos, lo que son los registros de la administración gubernamental recaudadora. ¿Se entiende? Suprimir, ocultar, adulterar, sustraer, modificar. ¿Ok? Con una acción dolosa que habría que ver cómo se la consuma. Bien, así que bueno, sigamos. Manera de extinción. Eh, Me tomo un segundo que voy a pedir un vasito de agua, por favor. No sé si Laura y alguien quiera consultar algo.
Preguntas no tenemos, pero no sé si alguien quiere aprovechar y hacer una pregunta ahora. Yo tengo más preguntas, pero no quiero ser pesada. Por favor. Mi pregunta es en relación a las cuotas sindicales, que no están contempladas en ninguno de los supuestos que nos explicó y que yo escuché muy atentamente, porque de penal no entiendo nada. Eh, Hasta ahora en ninguno de los supuestos que nos explicó el doctor Morano vi que pudiera encuadrarse el tema de las cuotas sindicales. Mm, Pero sin sí. embargo es muy habitual la retención y el no depósito. Ay, acá está bien, ¿eh? Mm, sí, sí. Bueno, acá estoy, acá volví. Así que bueno, por Eh, ese lado vendría mi pregunta, ¿cómo no, podríamos ganarlo? entiendo, a ver, entiendo que la cuota sindical no es parte de la protección. No, no. Quizás, Melina, habría que entrar no por lo que es la cuestión del régimen penal tributario, sino en lo que es la, la retención indebida, en lo que es el derecho penal común. ¿Eh? O sea, cuando vos tenés una retención indebida de cualquier cosa, ¿no? Eh, pero bueno, no nos olvidemos que, Claro, el tema de no la, nos por eso olvidemos aprovecho que esta oportunidad entre eh, penalistas. yo soy tributarista que hago penal tributario. Claro. Dale, ok. No, solo para dejarlo claro, para no arrogarme competencias que estoy muy lejos, ¿no? Pero bueno, de esto en lo que es nuestra dinámica, sí. Entiendo, ahora bien, no te olvides que no hay prisión por deudas, Melina. Si no, terminan todos los empleadores presos. Habría que ver si hay un dolo, si lo retuvo, si se lo quedó, si hizo una quiebra fraudulenta. Habría que evaluar un montón de particularidades, ¿viste? Porque acá se termina como gatopardeando dentro de lo que es la problemática que nos toca con la coyuntura económica, digamos, situaciones de índole coyuntural económico, donde el contribuyente empleador muchas veces se sube a esa dinámica y saca una ventaja. Bien, habría que evaluarlo todo eso. Bien. Entiendo que donde hay dolo, donde hay una conducta reprochable, podría haber una denuncia. Ahora bien, ¿quién te la toma? ¿Quién la atiende? ¿Cómo están hoy los jueces? Porque esto es todo ordinario. ¿Qué caería? ¿Dónde caería? ¿En la justicia criminal de ciudad? ¿Caerían en los tribunales ordinarios de la provincia de Buenos Aires? Todas esas particularidades existen. Ahora bien, si el tipo no paga y deja el tendal, los aportes retenidos, y bueno, está la posibilidad, habría que poderlo configurar de esa retención indebida, porque hay un dolo en no depositarlo. Porque vos de repente encontrabas con una flota de maquinarias y esta flota de maquinarias no están más. Y vos la sacaste como prenda común de los acreedores, que puede ser el sindicato, eventualmente. Habría que verlo. Un contexto a evaluar, ¿no? Gracias. No, por favor. Sí, sí, Bueno, después, es después complejo. tenemos. Gracias. Sí, 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 es que la Argentina es compleja, ¿no? Maneras de extinción. Bueno, habíamos dicho del ¿Yo te régimen puedo hacer penal una tributario. pregunta? Que acá Sí, me sí, están claro. preguntando. Sí, Laura. Me están preguntando en base a los juicios de apremio. Y acá yo lo encadeno con otra cosa, porque nosotros estamos hablando que esta ley aplica para lo que son los tributos nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires. Pero nos Sí, queda fuera todo lo que son los municipios. la hacienda municipal, sí, está fuera. Exacto, entonces yo entiendo que a la pregunta que nos hacen con los juicios de apremio, si se Mm. encasilla dentro de lo que es los impuestos nacionales, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, sí podemos caer en algún tipo de evasión u omisión, ¿no? Pero cuando es municipal, creo que iría un poco con la cuota sindical, podríamos ver si hay algún tipo de Mira, a retención. ver, y bueno, habría que ver, Laura, en todo lo que es la cuestión, o sea, primero la hacienda pública, una pena, ¿no? Que se la dejó fuera, porque no sé por qué no tendría cobertura,
digamos, del régimen penal tributario, porque al fin y al cabo no deja de ser una evasión también. Pero bueno, en su momento era la Hacienda Pública Nacional, se le amplió a la Hacienda Pública Provincial, incluida la Ciudad Autónoma, y no se abarcó a las haciendas municipales. A ver, habría que evaluar si hay algún tipo de acción que caiga en lo que es una especie de lesión a lo que es la administración pública. Claro, Habría que evaluarlo por ahí, porque siempre hay algún tipo de defraudación a la administración pública. Pero lo que pasa es que acá está el problema en que suele haber defraudación cuando hay un traspaso, ¿no? De un recurso de la administración al sujeto, eh, al sujeto contribuyente. Ahora bien, cuando va del sujeto contribuyente a la administración, a ver, es un tema delicado. Habría que ver si, yo creo que eh, ahí habría que evaluar si no se encuentra un incurso en una cuestión de algún enriquecimiento sin causa, pero muy dificultoso. Lo claro. que pasa es que se lo llegaría al límite digamos, de abarrotar todo el sistema, aunque algunas cosas creo que deberían ser aplicables para el régimen municipal. Bueno, en estas teorías que hablamos inicialmente, donde hablamos de la estafa, o a la administración pública, y bueno, no sé, será cuestión de ampliar el espectro y entrar desde ese lugar, punto, ¿no? Donde el ardid quise engañar al inspector, monté todo este escenario y ahí está la estafa. Pero bueno, no sé dónde está el desplazamiento, dónde está el desplazamiento, no lo veo con claridad. Pero bueno, existen teorías. No, no tengo conocimiento de que en algún momento se haya dado. Eso realmente lo desconozco, ¿eh? Gracias. No lo tengo claro. Siguiendo con esto, no sé si es por ahí, si hay algo más. No, por ahora nada. Gracias. Bien, tenemos el régimen, dentro del régimen penal tenemos el artículo 16 que está relacionado con la extinción de la acción penal por el pago total, ¿no? El pago total, que se denomina la bala de plata. Aquel que dentro de los 30 días posteriores al llamado de la indagatoria cancelase el total, el total de la obligación, capital más intereses dentro de los 30 días, puede fugarse del proceso, bien, y se extingue la acción penal por sobreseimiento. Bien, esa es una manera. Aplica para todos, excepto que lo relacionado con, para grandes evasiones incluso, pero no aplica para todo lo que es la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y de tributos. Así que miren qué punto tiene esto que hace que puedo evadir 160 millones, voy los pago con intereses y se concluye el proceso y me apropio de aporte de la Seguridad Social por 102.000 pesos y no tengo la solución al conflicto. Todo un tema muy particular. Que acá aparece la cuestión vinculada con lo que es la reparación integral en todos los casos, a ver si podría aplicarse. Siempre entramos que la reparación es entre la víctima y el victimario. Acá, como estamos hablando de bienes jurídicos difusos, es acá donde aparece donde la víctima no es el propio Estado, por lo tanto, no es la propia FIP, por lo tanto, no puede arrogarse me encuentro resarcido, se encuentra reparado el daño, porque se va más allá, es algo macrosocial, no está identificado bien tan directamente como puede ser en otro tipo de delitos que permiten dar por reparado el daño. Sabemos que la probation o la suspensión de cuya prueba es viable, si es viable su aplicación, y depende. Conforme consta en el artículo 76 del Código Penal, en el artículo 76 bis, no puede aplicarse. Ahora bien, se ha dado el caso que, teniendo en cuenta que las evasiones son para situaciones de manifestaciones evasivas desmesuradas o importantes, esta situación permite que cuando la evasión es mínima y como se perfora, eh, se perfora esta prohibición, puede llegar a aplicarse bien la suspensión de cuya prueba en virtud de que conforme dice
conforme dicen los antecedentes parlamentarios, está para grandes evasiones. Y cuando son evasiones simples, menores, que pueden repararse por medio de, digamos, tareas comunitarias o, digamos, otorgarse alimentos a comedores, hemos visto en la jurisprudencia, en tribunales orales, que se permite, que se termina aplicando la suspensión de juicio previo. Ahora bien, continuando con esto, con la fuga del proceso, como sigue en la próxima, ¿qué tenemos? Tenemos regímenes de regularización. Bien, como decimos acá, que hoy se encuentra vigente y todavía en el título 1 de la ley 27743, cuando hay obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2024, 2024, eso es un error de la Filmina, considérenlo, el 2024, podemos incluir en moratoria aquellas obligaciones que se encuentran bajo la persecución penal, IVA, ganancias, cargas sociales, aportes, aportes, y suspender la persecución penal hasta que se cancele el plan de pago y o pagado totalmente o canceladas las cuotas, se termine extinguiendo la acción penal. Por lo tanto, es una manera, como vemos acá, como regímenes de regularización terminan permitiendo la fuga del proceso por medio de la cancelación de la obligación, como un régimen especial, ¿no? Vendría a ser un régimen extraordinario, como es una moratoria, que bueno, la extraordinariedad, teniendo en cuenta que cada 2, 3 años aparece uno, acá pasa a ser casi lo ordinario periódico que permite cumplir con estas obligaciones, que termina extinguiendo la persecución, o la persecución penal o la acción penal, para ser más concreto en la terminología. Sigamos, Laura. Bueno, después te dice qué obligaciones tiene, aportes, sanciones aduaneras, multa, intereses, todo aquello que no está firme, pues es susceptible de ser condenado. Bien, ahí hablamos, ahí se nota el error anterior, que es el 31.324. Condonación de intereses, planes de cuota, exenciones de multas, sanciones, no hay un incentivo al cumplimiento, bueno, nada, lo que venimos hablando. Después seguimos con el régimen de blanqueo, bien, que es regularización de activos, bien, en la ley 27743. ¿Qué ocurre en lo que es la regularización de activos? Es la exteriorización de aquellos bienes existentes en un contribuyente que son provenientes de una actividad ilícita, pero que se encuentran dentro de su patrimonio, bien, que no fueron sometidos a tributación, que hoy pueden emerger, regularizarse con la finalidad de que tenga una circularización económica de los mismos sin que tenga consecuencias el sujeto. Las consecuencias son de que se los condona del impuesto a las ganancias, IVA, salida no documentada y de cualquier tipo de persecución penal y o sanciones que podía corresponder a los ilícitos vinculados a lo que son ese capital regularizado. Bien, ¿qué más? Doctor, A le hago una ver. pregunta en base a Sí, esto. dale. Recuerdo que una de las primeras que salieron del blanqueo fue en el 2017, que hacía un montón que no había un blanqueo. Después a partir del 2017 hubo un montón más de blanqueos. Y a mí me queda la duda, cuando no se regulariza en un blanqueo anterior, no pasa nada, o sea, de regularizar en el blanqueo actual. No tienen, digamos, como diciendo, si vos no regulaste esa deuda con el blanqueo anterior, lo podés hacer No, ahora. Laura, este blanqueo ni siquiera tampoco obliga a regularizar todos los bienes, ya que si surgiesen a todos los, si en periodos posteriores de fiscalización surgiese algún bien no regularizado, las consecuencias del blanqueo de los bienes regularizados no se caerían. Ahora Ok. bien, vos ahora regularizás ahora, no regularizaste antes en la pregunta. Vengo y Sí. lo hago ahora. Siempre el tema es que no se esconda detrás del blanqueo de fondos o de bienes, de una actividad lícita, una actividad ilícita. Claro. ¿Ok? ¿Qué quiero decirte? ¿Qué ocurre? Estás
Hay un contribuyente, vamos a hablar claro, ¿no? Contribuyente que tiene un LAVERRAP, ¿no? El lavado de activos proviene de aquellos de la década del 30, aquellas actividades emprendidas en Nueva York que se hacían lavaderos de ropa para, por medio de los mismos, y como nadie podía verificarlo, se hacía pasar una sumatoria de actividades, de, de actividades irreales, ¿eh? De como que se lavaba un montón de ropa, cuando la ropa no se lavaba, lo que se hacía es estaba blanqueando fondos provenientes de una actividad ilícita anterior. En ese caso era tráfico de whisky, no, hoy día puede ser de estupefacientes. ¿Qué quiero decir? No tiene que gatopardearse dentro de lo que es una actividad lícita una actividad ilícita. Porque ¿qué ocurre? Esto exonera de sanciones cambiarias, aduaneras y tributarias, pero no de lavado de activos. ¿Ok? No de lavado de activos. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que el lavado de activos es la consecuencia del reciclado de bienes provenientes de una actividad ilícita. Ilícita. Esto, el blanqueo es la regularización de bienes de una actividad lícita. Son matices. Son matices. Se dice muchas veces que, bueno, que cuando el activo proviene de una actividad ilícita, ya el activo está contaminado, y al estar contaminado no puede desposeerse de esa contaminación, y muchas veces se da el caso que, siendo el delito, el lavado de activos, un delito autónomo, hasta incluso la persecución continuaría. Es un tema muy particular, creerlo de esa manera y que aporta mucha inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que esto no es más que una amnistía, una prerrogativa del Congreso y que se encuentra dentro de la propia Constitución, que hace a la generalidad de determinados sujetos que se encuentran en una determinada situación, que se los exime o exonera de determinada responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, siendo la amnistía, ¿no? Como su término lo dice, amnistía, amnesia, olvido, del olvido del delito, digamos, temporalmente, después decir que amnistié el delito tributario y conforme a eso después me venga con una persecución de lavado de activos, y es un poco raro, ¿no? Es un poco raro. Pero bueno, como profesionales, no decirlos nos pone en un lugar de debilidad, ya que nos puede generar un problema, ¿no? Esto es el blanqueo, los beneficios, hemos hablado, ¿ok? Está ahí, está todo clarito, después los sujetos alcanzados, los excluidos, los beneficios, es lo que venimos hablando. Eh, ¿Qué más? A ver, continuemos. No pasarán de los después, bueno, sigue un poco, tratamos un poquitito, se lo ponemos a disposición a los matriculados o a quienes ustedes consideren, Laura y Juan, quieran difundir el material. ¿Qué más? Continuemos. Después cualquier cosa quieran preguntar de esto, lo charlamos. El régimen de incentivo de grandes inversiones. Lo toco, ¿por qué lo tocamos? Lo traemos a colación con esto que decimos de los beneficios, ¿no? Grandes inversiones, 200 millones. No, parecería bastante raro para los que somos profesionales del conurbano, ¿no? Yo de Matanzas, ustedes un poquitito más para allá, o sea, es como una realidad un poco difícil de percibir, ¿no? Difícil de palpar. Pero bueno, está, qué sé yo, toca hablarlo, nos toca, hacia la cuestión tributaria, bueno, acá lo tenemos. Tratamos a continuación un poquitito los incentivos que otorgan, que son los fiscales, relacionados con, más que nada, con lo que es ganancias, IVA, derecho de importación. Después, bueno, habrá que ver si alguna provincia, creo que la provincia de Buenos Aires estaba tramitando su propio RIGI, el RIGI provincial, con sus propios beneficios, desarticulado de lo que es, digamos, de lo que es la ley nacional. Sí hay que tener en cuenta que, respecto al blanqueo, lo traigo a colación, ya que también invitaba a las provincias a adherirse. Si bien están condonados todos los tributos correspondientes al bien blanqueado, correspondiente a lo que es los tributos nacionales. Ojo que la provincia de Buenos Aires, a una empresa que blanquea dinero, capaz que después viene y le pide, che, me debes ingresos brutos, ¿eh? Ojo, y me debes ingresos brutos y atrás vienen con la municipalidad y me debes la tasa de seguridad y higiene, ¿eh? Esta cascadita está, ¿no? ¿Ok? No tenemos que soslayarlo. Continúa, Laura, por favor, porque después vienen los beneficios, la tasa de sociedades se reduce, hay un régimen de amortización acelerada, el quebranto impositivo
impositivo se puede extender en el tiempo, puede ser transferible, hay una alícuota para dividendos, son todos beneficios que, bueno, que los tienen aquellos que hacen este tipo de inversiones, ¿no? Impuesto de valor agregado, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, bien, ningún tributo nacional y provinciales, ahí lo hablamos, provinciales, mejor dicho, hacia lo que deba adherirse cada provincia. Y traemos, bueno, quizás a colación, digamos, como para ir finalizando, algo relacionado con lo que es el fallo Alfa Shipping contra la provincia de Tierra del Fuego, que se relacionaba con una cuestión vinculada con, quizás con esto ayudamos un poquitito más, Laura, se relacionaba con algo, con un reclamo de una multa proveniente del Código Fiscal de la provincia de Tierra del Fuego, donde el debate estaba relacionado con la aplicación de las cláusulas de los códigos de la Constitución Nacional, digamos, donde tiene que haber una legislación uniforme en lo que es de codificación, código civil y comercial, código penal, código minero, código aeronáutico. ¿Y qué ocurre? Se deja para la provincia todo lo relacionado con lo que es la cuestión procedimental. Entonces, ¿qué ocurre? La provincia de Tierra del Fuego quiso aplicar una multa relacionada con que era Shipping, era que tenía una empresa que se dedicaba al transporte internacional. Eso provocaba que, digamos, no sometió a tributación determinada suma de sus operaciones, porque no había territorialidad, por lo que era algo que se realizaba en ultramar. Entonces no estaba sometido a imposición, se le quiso aplicar una sanción, bien, a partir de ello, y, digamos, manifestó Alfa Shipping la cláusula de los códigos y aplicó el código penal, donde en el artículo, creo que está la otra filmina, en el artículo 65, inciso 4 del Código Penal se establece el plazo de prescripción de 2 años para la imposición de sanciones. Por lo tanto, y la Corte le dio viabilidad, donde la aplicación de la sanción, el plazo de prescripción para las sanciones de índole fiscal, que no dejan de ser sanciones, ya que a esto lo teníamos en Parafina del Plata, de la Corte y demás, termina resolviéndose que se aplica para la cuestión de la prescripción lo que es lo que establece el código penal. Así que bueno, esto es un poco, en resumidas cuentas, bastante bien, ¿eh? Estamos, Sí, sí, bastante bien. En resumidas cuentas, lo que trató, un poco lo que es fallo del Shipping, que es un fallo interesante, que es lo que es todo lo que es materia de tributación local, lo que es tributación local, termina provocando, digamos, un cambio de paradigma, porque ¿qué ocurre? Atenti, porque conforme la cláusula de los códigos de la Corte y este fallo, y Filcrosa también, dicen, si querés aplicar una multa, tenés 2 años, si no ya después te prescribió. Así que está por demás interesante considerarlo. y ahí, doctor, Así que usted bueno, aprovechando lo que tenemos acá, el plazo de los 2 años, porque sería a contar desde que se cometió yo no digamos, entiendo así. entonces ahí como que por ahí nosotros siempre lo que hablamos es que es muy difícil, o sea, se dificulta mucho poder llegar a aplicar ¿Eh? exactamente la sanción, porque a veces uno Claro, tiene que hacer la fiscalización y ya tiene que andar aplicando la multa sobre qué parámetro, si ni siquiera tengo... claro, claro. A ver, es como que se descalza, digamos, se descalza la facultad para determinar el tributo, ¿no? Respecto de la facultad para aplicar la sanción. Entonces, yo tengo un plazo mayor de prescripción para fiscalizarte e fiscalizarte y determinar el tributo respecto del plazo para determinar la sanción. Es como que me quedo un poco a contramano, sí, te determino el tributo, pero no te puedo sancionar. Y un tema que veremos en qué va a terminar ocurriendo, ¿no? Ha habido eh, mucha tinta relevante, importante, sobre este punto que veremos en qué termina ocurriendo. No sé si tienen alguien un poco más de conocimiento de en la cosa local, cuál es la posición que se está asumiendo, Laura. No, a nivel local, digamos, desde lo que se hace es, bueno, seguir manifestando en que no se aplica el Código Penal, sino que va directamente el Código Civil y que los locales, digamos, que los municipios, eh, Camina.
Sí, Mientras tanto, tenés que, listo, va para adelante y mientras tanto será cuestión de, digamos, de excepciones en una ejecución, ¿no? O en una determinación de oficio, pero lo que pasa es que lleva a judicializarlo, termina todo como embarrándose. Habría que evaluar cuál fue el motivo político que bajaron esta línea, ¿no? ¿Por qué esto, digamos, que es muy contundente, ¿eh? Es muy contundente, si no, salvo yo que creo se que modifique. la Corte debería expedirse definitivamente en base a si pueden las jurisdicciones locales guiarse por sus propias ordenanzas, porque si no es como que queda un pie ahí medio como que sí, te doy. Sí, sí, tenés razón. Cuando uno lee, digamos, lo que se habló en el Congreso cuando se dictó la ley, o sea, se Sí, modificó la parte de la prescripción, o sea, o la sí, parte, digamos, de los artículos que iban para las provincias y los municipios, y quedó así como sí. una cosa medio rara que no se terminó de definir, o sea, para poder ir para el plazo de prescripción, pero no para el resto, y como que o sea, se desvirtuó un poco la naturaleza de lo que quisieron hacer con la modificación. Era como darle un poco de aire a los locales y terminó haciendo este menjunje que depende cómo lo leas, tienen razón, se aplica o no el código. Claro, tal cual, Laura, tal cual. Y ¿Y en ahora qué con termina? no termina en nada, y encima viendo todo lo que hablamos, que también tenemos toda una ley que es penal, en la que, por ejemplo, las municipalidades están afuera. Está así la ciudad de Buenos Aires, porque por ahí se lo equipara con una provincia. Claro, se le da el estatus de provincia. Y Se le da el claro, estatus de provincia. sacan a los municipios, entonces los municipios no tienen posibilidad de en tiempo y forma establecer las multas porque Queda, tenés queda años. muy, queda muy digamos, desprotegido y ahora también con esto de que no se permite el cobro de las tasas municipales, va a costar recaudar, no sé, esto, la verdad que Y aparte se no la llena veo clara, no la veo de clara. los juzgados, empiezan a tener un montón de Se planteos. desborda todo, se colapsa el Exacto. sistema, Sí, termina sí. colapsando el sistema. Pero bueno, esta es nuestra realidad de hoy, así estamos, un poco, no sé, Laura, ¿querés algo particular? No, no No sé sé si si alguien alguien... tiene alguna pregunta antes de agradecerle al doctor. Acá nos dicen que muchas gracias. Me preguntan por el material, sí, Sí, con todo gusto y cualquier duda y si pregunta nos que dejan pueda... en el chat del celular o un mail, nosotros nos ponemos en contacto y les mandamos o por WhatsApp o mismo por mail. Aprovechamos Perfecto. que hay un grupo en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, que también si nos pasan el contacto los podemos agregar y los informamos de todas las charlas que este año fue Sumame, también. María Laura, si sos tan amable, sumame y empezamos a interactuar con el colegio acá, con el instituto nuestro acá de Matanza. Y vamos. Sí, esto es entre todos, esto es mancomunado, ¿no? Acá no se salva nadie solo. Esto es entre todos vamos construyendo y los problemas tuyos hoy son los míos de mañana y los míos de hoy son los de ustedes de mañana, Tal los cual. Pero bueno, nuestros. no hay ninguna. Vayamos para adelante y construyamos este lindo punto de partida. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy, muy enriquecedora la charla, así que bueno, será para próximas charlas. Ya veremos qué Con charlar. todo gusto. Mira, con todo gusto. Tenemos una, después te comento, pero bueno, si entramos acá un poquitito en la dinámica del chat, yo después te sumo al nuestro, María Sí, Laura, y empezamos a nutrirnos. perfecto. ¿Vos Bueno, le avisás a los de Sicuso? sí, sí, yo le aviso a los de su curso. Sí. Dale, Vale, buenísimo. muchísimas Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Hasta Chao, luego. chao. Chau, chau.